en español así no comete esos errores tan graves. Es cierto, tiene toda la razón. Y bueno, de verdad que me quito el sombrero en este rol. Bueno, vamos entonces al tema, ¿ok? Vamos a comenzar con esta parashá, Bereshit, la cual dije que iba a hablar exclusivamente sobre los aspectos que han sido investigados. Los otros aspectos que no han sido investigados, eh, voy a dejarlo para después, o voy a dejar hago un paréntesis allí y salto para el otro lado, porque necesito que todo exponga. Que la exposición, porque ahora muchos dirán, bueno, pero Rocha, ¿qué usted le dio ahora que está buscando esas preguntas? ¿Acaso yo vine aquí a estudiar física, química, matemática, biología? No. Bueno, ciertamente usted no me tomó para eso, porque si no, usted va a un instituto que le deje esa clase. Yo no se la puedo dar completamente. Pero lo que quiero enfatizar con esto, estimados estudiantes, y voy a empezar a usar mi español, es que nosotros, ¿verdad? No podemos escoger el público que vamos a hablarle. A veces en la calle, ¿verdad? Pueden ser que ciertas personas nos las encontremos. Y ese tipo de personas quizás acepten de muy buena gana lo que uno diga, pero van a haber personas que van a reputar y van a buscar otros métodos para reputar esto, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener por lo menos un poquito de cultura general para poder hablar con este tipo de personas. Porque nosotros nos decíamos, yo no puedo hablar con él porque yo no tengo cómo hablarle. Entonces, bueno, pero ¿acaso el mensaje del Eterno no es universal? Entonces, yo voy a escoger a ti porque tú eres religioso y sí te puedo hablar, porque tú me vas a entender. Tú no, porque tú no me vas a entender, porque no tengo la forma de hablarte a ti. Entonces, yo creo que si somos emisarios del Eterno es para todas las naciones. Ahí no dice para los que son religiosos o para los que tienen cultura religiosa. No, no, es para todo el mundo. Entonces, hay ciertas personas que nos van a hacer preguntas. Y es bueno tener un poquito de cultura general. ¿Ok? Bueno, vamos entonces eh, a hablar, ¿verdad?, sobre la exposición. Primeramente, como les dije, eh, eh, ciertamente no es que voy a dar clases de física, de química y matemática, y ciertamente la Torá no es un libro de física, ni de química, ni de matemática, ni de biología. Pero hay algunos casos, estimados estudiantes, que, como por ejemplo, fíjense este texto, Job 38, del 22 al 23, dice: ¿has entrado acaso en los tesoros de la nieve? Oiga, entiéndase bien, los tesoros de la nieve. Muchos dirán, ¿qué tesoro puede haber en la nieve? ¿Acaso hay un tesoro allí? ¿Se puede conseguir algún dinero allí, algo ahí que se pueda vender? Además dice, ¿has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Esto es la respuesta que le da el Eterno a Job, diciéndole, mira, tú eres un ignorante, tú hay cosas que ni siquiera te imaginas que existen. Ahora bien, ¿cómo es posible, verdad, que en ese texto tan importante, que para las épocas de Job quizá no entendió absolutamente nada, pero hoy en día, con un microscopio electrónico, usted agarra un pedazo de granizo, usted agarra un pedacito de nieve y usted va a ver los tesoros tan impresionantes que hay allí, porque las formas geométricas que se forman allí son tan impresionantes, como si fueran cinceladas por un ebanista, por un escultor, algo que se forma por sí solo. Entonces, esto ya se le fue dicho a Job en la edad del bronce, cuando no existía ninguno de esos mecanismos. Por eso es que nosotros, estas son las evidencias que tenemos que la Torá no viene del hombre, porque el hombre era imposible, no tenía ni la menor manera, de mejor forma, perdón, de averiguar qué figuras geométricas se formaban en la nieve si no tenía un microscopio electrónico como el que tenemos hoy en día. Otro aspecto importante, hermanos míos, aunque la escritura no es un libro de física, de química, matemática ni de biología, lo que dice tiene mucho que ver con esto. Cuando dice en Proverbios 3, 19 al 20, que dice, el Eterno fundó la tierra con sabiduría. Ahí la palabra es Jotmah, sabiduría. Y con inteligencia estableció los cielos. Y por su ciencia, ahí la palabra es Dat, que es el conocimiento aplicado, eso lo vamos a ver cuando hagamos la Sefirot.
Fueron divididos los abismos y las nubes destilan rocío. ¿Qué es lo que nos quiere decir el predicador aquí? Que en base al sentido lógico de las cosas, ¿verdad? El Eterno creó los mecanismos lógicos para que esto se diera. Entonces, establecer, dividir los abismos, ¿verdad? Es está hablando prácticamente del, del ciclo del agua. Todos los que estuvimos en secundaria sabemos cuál es el ciclo del agua. Y eso es un ciclo totalmente lógico, que eso lo podemos hacer en la cocina. Podemos investigar ese ciclo, cómo se da. Porque es una secuencia de eventos lógicos que se dan. Claro, toda esta secuencia de eventos no se dan por casualidad o porque, bueno, porque eso es así. No, no, no. La intervención del Eterno es constante en todos estos aspectos. Pero lo que quiero entender con esto es que la inteligencia, la sabiduría, la ciencia no es del Satán, como se la quiere imputar. Se nos ha enseñado desde pequeño. Y de hecho esto viene de la cultura occidental. Porque una vez, recordemos, bueno, los que están en el curso Forjadores del Cristianismo, muchos dicen que Constantino fue que prácticamente unificó el cristianismo, ¿no? Y vimos que en ese estudio no es así. Porque muere Constantino y en sus cenizas ya estaba en cenizas ya, y siglos después, y todavía el cristianismo estaba en debate, a ver quién tenía la razón. Posteriormente, siglos después, cuando el señor Teodosio, un emperador romano llamado Teodosio, fue el que implementó el cristianismo como la religión del Estado. No fue Constantino. Constantino no dijo el cristianismo es lo que todo el mundo va a creer ahora y nadie va a creer más nada. No, no, él no dijo eso. Él simplemente anexó el cristianismo a su parranda de dioses que él tenía. Y eso lo vemos en la moneda que él sacó. Una moneda dirigida al dios Invictus, que él llamaba el sol Invictus, era el que quería él, y anexó a Cristo allí en su parranda de dioses que él tenía, o sea, en su bandada de dioses que él tenía. Entonces, la unificación del cristianismo trajo como consecuencia el cierre, prácticamente ponerles cadenas a la Torá. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que podían estudiar Torá e investigar Torá? Bueno, los obispos. Los demás tenían que decir amén, gloria a Dios, aleluya, todo lo que ellos dijeran. De hecho, hubo una persona por allí, ahorita no recuerdo el nombre, que tradujo la Biblia, creo que fue al inglés, y ese señor lo quemaron vivo. Primero le quemaron la lengua, con una cruz, creo que fue. No, ahorita no recuerdo el nombre. Pero había una pena muy grave, capital, para aquel que se le ocurriera llevar la Biblia a un idioma que fuera conocido por el populacho, pues por el vulgo, como decían ellos. Eso era imperdonable, porque los únicos que podían dar la interpretación eran ellos. ¿Por qué? Bueno, sencillamente es la única manera de atar las personas. Mientras las personas ignorantes es más fácil de atar que una persona que tenga sabiduría. Entonces, no vale la pena darle estudio a estas personas. Ok, vamos entonces con la respuesta del Talmud, ¿verdad? Del Talmud, dije bien, sí, del Talmud. Del Talmud no, de la Talmidá Saraí. Ok, bueno, ella investigó, ¿verdad?, sobre por qué se conoce el judaísmo como la nada. Y esto es algo importante, estimados estudiantes. En el judaísmo cabalístico, y bueno, tengo una música de fondo porque yo vivo en la zona del martillo, o sea, todo el mundo martilla por todos lados. Es importante, hermanos míos, que conozcamos, ¿verdad?, que en el judaísmo tradicional, cabalístico sobre todo, se le dice la nada. ¿Por qué se le dice la nada? Porque darle cualquier calificativo al Eterno es denigrarlo, rebajarlo en su esencia, porque Él ni siquiera tiene esencia, es otra cosa. Él no tiene esencia, no tiene principio, no tiene fin, no es infinito, va más allá del infinito, no tiene tiempo, no tiene espacio. O sea, yo colocarle algún concepto al Eterno, lo estoy totalmente denigrando, porque no hay concepto humano que pueda definir a la deidad como tal. Yo no puedo decir, mucha gente piensa que el Eterno se puede transformar en un hombre, un animal, en una cosa. Eso es totalmente aberrante, eso está prohibido yo poder pensar tal cosa, porque denigro al Eterno en su
esencia, y repito, no es que él tenga esencia, sino es una forma que tengo que dar un nombre para que me pueda entender, porque no me puedo quedar mudo. Entonces, ¿qué podemos entender todo esto? Antes de la fundación o de que se hiciera algo, solamente estaba él. Es lo que se puede entender, porque todo lo demás fue creado. Lo único que no ha sido creado fue él. Entonces, traer traer la creación de lo que no existe a lo que existe, y cuando hablo de lo que existe, no en el sentido estricto de la palabra de existencia. Por ejemplo, usted va y le dicen en una habitación, mira a ver si hay alguna persona allí en esa habitación. Tú entras y ves, no, aquí no hay nadie. Ok, pero esa palabra de que no hay nadie no quiere decir que no exista nada, porque existen las paredes, quizás exista un cuadro, quizás existan los muebles, pero básicamente lo que tú estás buscando no está. Entonces tú dices, no hay nada, aquí no hay nada. ¿Ok? Entonces, la nada que nosotros podemos entender está basado en el concepto de nuestra propia existencia, en el concepto de lo que nosotros llamamos tridimensional, o lo que nosotros llamamos tiempo y espacio. O sea, en base a eso está la nada, porque no existía ni tiempo, no existía ni espacio, no había dimensión, pero no en el sentido estricto de la palabra nada. Entonces, ¿por qué al eterno se le llama la nada? Porque no hay calificativo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de él? Sus atributos, los cuales son visibles mediante nuestros propios sentimientos. Entonces, ¿qué hace la Torá? Humaniza, humaniza, ¿verdad?, las expresiones, los atributos del Eterno de acuerdo a nuestros sentimientos, que son totalmente aceptados y entendibles entre nosotros. Entonces, cuando el Eterno se le llama Elohim, en el caso, y eso lo vamos a ver en el curso, nombres que podemos, atributos del Eterno que podemos apelar en nuestra tefilá, en nuestra oración, el nombre de Elohim, el atributo de Elohim, no es un nombre propio. ¿Por qué? Porque en el concepto hebraico, el nombre propio significa que está relacionado estrechamente con tu rol profético o con tu esencia, con tu personalidad. Tú eres el nombre que portas en el concepto hebraico antiguo. Claro está, no ahorita, porque ahorita uno agarra y el padre se llama Carlos y la madre se llama María, entonces le ponen Calmari a la niña que nazca. No, se llama Calmari, Cal por Carlos y Mari por María. O sea, no hay un contexto profético en esto, ¿no? En la antigüedad sí, porque debido a un acontecimiento importante en el nacimiento de esa persona, se le daba el nombre, o precisamente, o era la intervención divina en tal caso, el Eterno le daba un nombre unido a su esencia y su rol profético. Entonces, ¿qué nombre propio, dicen los cabalistas, y yo los apoyo 100%, se le puede dar a la nada, a lo que no tiene esencia, a lo que no tiene principio, no tiene fin, no tiene tiempo, no tiene dimensión, no tiene espacio? Dígame usted, dígame qué nombre puede darle usted que enfatice, que llene todos los espacios oscuros que nosotros tenemos en nuestra mente finita para entenderlo realmente como es. Yo sé que no hay nombre posible. De hecho, Moshe, cuando fue a hablar con el Eterno le dijo, yo soy el que soy. O sea, le dijo, le dio esa palabra, ¿verdad?, en hebreo, que está en presente. Le dijo, yo estoy en presente, yo estoy en pasado y yo estoy en futuro. Todo al mismo tiempo. O sea, yo estoy en el presente, pasado y futuro de la existencia del hombre. Yo vivo en tres tiempos al mismo tiempo. Ahora usted dirá, ¿cómo es posible eso? Eso nadie lo puede hacer. Usted puede vivir un solo tiempo. Nunca alcanzará el futuro, porque el futuro, una vez cuando se hace presente, pasa al pasado. Entonces, el Eterno está en todos los tiempos
bueno, acá la redundancia, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nombre le puede dar eso? Bueno, yo pienso que cuando una persona pueda realizar un dibujo en 5 dimensiones, en un papel tridimensional, y a eso, que después que lo pueda hacer, que no tengo ni idea qué puede hacer, porque nunca, no sé qué son, no sé qué es un objeto que pueda tener 5 dimensiones, porque yo tengo 3, más de allí no conozco. Entonces, y le puede dar un nombre, quizás esté un poquito más cercano a poder dar un nombre propio al Eterno, porque está por encima de las capacidades tridimensionales que nosotros tenemos. Entonces, allí, ¿verdad? Era lo que existía antes de la creación de cualquier cosa, antes del tiempo y del espacio. Nuestros sabios dicen que lo primero que tuvo que hacer el Eterno es el tiempo y el espacio, y eso es lógica, y eso es física. Física, porque si no hay tiempo, no hay espacio, no hay movimiento, no hay nada. Usted necesita un tiempo para movilizarse y eso lo da el factor tiempo. Además, para movilizarse te necesita espacio, entonces los dos van de la mano, van en conjunto. Tiempo y espacio van de la mano. Si uno existe, puede existir el otro. Pero si no existe ninguno de los dos, o no existe uno solo, no hay nada. Además de esto, necesitamos las dimensiones que nos dan la existencia, porque nada existe sin una dimensión. Entonces, esto es importante conocerlo, porque antes de Bereshit, ¿verdad? No existía nada de esto. Antes de Bereshit, no existía lo que conocemos hoy. Entonces, no podemos jamás relacionar al Eterno con nuestros sentimientos y decir que bueno, el Eterno está bravo porque nosotros nos ponemos bravos, decir que el Eterno tiene miedo porque nosotros también tenemos miedo, decir que el Eterno se arrepiente porque nosotros nos arrepentimos. Todos esos sentimientos son humanos y cuando usted lo ve en la Torá, es una forma de humanizar, eso se llama antropomorfismo, que usa la escritura para darnos a entender algo que para el mismo autor es inexplicable, pero trata de humanizarlo, perdón, para que esto se pueda entender de esa manera. Este término allí, ¿verdad? La Talmud también habló sobre el Ein Sof o Insop, que vamos a esperar entonces la explicación del término que le corresponde a esta porción, para entonces hablar de eso, que es importante hablar para conocer los conceptos cabalísticos del Sinsun, que también tenemos que dialogar, porque esto prácticamente es el comienzo. No había nada. Y el Eterno, de donde la nada, como ya lo expliqué antes, no la nada de que no hay nada, sino la nada basado en la existencia misma del ser, pues tiempo, espacio y dimensión, tuvo que sacar eso de allí y transformarlo en tiempo, espacio y dimensión para dar lugar a lo que conocemos ahora. Lo que enfatizó con esto es que el Eterno no es hombre, como él lo dice, no soy hombre. Entonces, usted cuando piense con el Eterno, usted no puede pensar de los mismos sentimientos que tiene usted, lo tiene él. Porque es la forma como nosotros recibimos eso de parte de Él y basado en nuestros propios sentimientos, nosotros le damos nombre. Entonces le damos nombre, le damos Elohim, le damos El Shaddai, le damos Adonai, le damos Hashem. Todos esos nombres son derivados a lo que nosotros podemos recibir y podemos entender basado en nuestros sentimientos para darle un nombre. Entonces, aquellos que dicen que conocen el nombre personal del Eterno y que ya conocen las vocales y ya, bueno, ya saben cómo se dice, cómo se pronuncia, y si tú no lo pronuncias te vas para el infierno, te caen 7 demonios, te vienen a buscar del infierno y te llevan para la quinta paila. Están lamentablemente muy, pero muy sinceramente equivocados. En mi opinión personal, estimados estudiantes, el Eterno tiene nombre propio que nosotros podamos pronunciar. No, es impronunciable. Al menos que usted pueda pronunciar una palabra que tenga los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Además, esa palabra no tenga ni tiempo, ni espacio, ni dimensión. Entonces, ahí usted podrá nombrar ese nombre. Pero en este tiempo, en este mundo tridimensional de espacio y dimensión, yo creo que es poco probable. O imposible, diría yo.
Claro, hay sectores en el judaísmo que tienen otra opinión. Este es un sector del judaísmo que tiene esta opinión, de la cual yo, personalmente, yo, el Rosh Elisha, la apoya, ¿ok? Recordemos que en el judaísmo hay diferentes alajá, diferentes escuelas, y cada quien puede tomar lo que considere conveniente de la escuela que esté dando, impartiendo, ¿verdad? Pero yo basado en mi ateísmo, antiguo ateísmo, y siempre buscando lógica a las cosas, en este sentido, yo pienso que el Eterno, para nosotros, tridimensionales en un tiempo y espacio como este, no. De hecho, el libro de Revelaciones dice que el Eterno nos da un nombre que es prácticamente impronunciable. Ahora Pedrito no tiene un nombre. Y cuando se dice nombre, es que ¿cómo tú te vas a llamar? Ahora te llamas Luis. Antes te llamabas Pedro, ahora te llamas Luis. No, 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 no es eso. Es la esencia, o sea, es tu rol profético que va a tener un nombre que para ti no va a ser posible pronunciarlo en este tiempo, pero en ese tiempo sí. Bueno, esto está basado, ¿verdad?, en la exposición de la Talmud. No voy a hablar sobre el Einso o Insop, no voy a hablar sobre el Sinsu, porque ese es otro tema que estoy esperando la exposición. Bueno, vamos entonces con el próximo tema.